Hola hermanos, buenos días. Queridos hermanos, es un gusto estar el día de hoy aquí compartiendo de esta conferencia para todos y que pues el Señor sea obrando en el corazón de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y de los que estamos allá sentados, ¿verdad? Y que el Señor pueda traer con bien a los que vienen en camino también. ¿Les parece bien si rápidamente hacemos una remembranza de lo que hemos estado viendo en las publicaciones de la iglesia acerca de esta conferencia? Y tiene un propósito esencial, un propósito general, y después se va particularizando o se va individualizando cada una de las sesiones. Y el propósito general de la conferencia es de la palabra es suficiente, pues es enseñar a la iglesia la doctrina de la suficiencia de las Escrituras en diversos aspectos de la vida cristiana. Las conferencias pueden, bueno, esto es algo para los que estamos aquí, pero esta conferencia específicamente para dirigirnos en la vida, que la Biblia es suficiente, tiene que ver con todo lo que el creyente necesita para dirigir su vida y su piedad y entender lo que todo esto nos lo ha dado Dios por medio de su palabra. Uno de los énfasis de esta conferencia es que la Biblia puede dirigirnos en cuestiones prácticas, como por ejemplo el trabajo. Y hablo de cualquier tipo de trabajo, incluso el trabajo que se hace en casa, de las amas de casa, de las madres que hacen un trabajo muy arduo y que en muchas ocasiones pues no es tan valorado, ¿verdad? Y quisiera, hermanos, comenzar, y discúlpenme, voy a mover un poquito el micrófono. Es que el hermano Gerardo estaba más grande que yo, entonces, ahí sí, ¿sí me escuchan? Muy bien, hermanos, quisiera comenzar con una breve ilustración acerca de una película que salió hace más de 20 años. Esa película tiene por título El que cambia los tiempos. Esa película, brevemente, habla de que en el año 1890, Russell Carsley, espero haberlo pronunciado bien, era un profesor de estudios bíblicos que había escrito un manuscrito titulado Los tiempos cambiantes. Su libro estaba a punto de salir al público y estaba a punto de ser nominado y respaldado de manera unánime por los miembros de la directiva del seminario Grace Bible, hasta que un doctor, uno de los que estaban ahí en el equipo, el doctor Norris Anderson, planteaba un inconveniente, una dificultad que él veía en su escrito. El doctor Norris Anderson decía que el escrito del doctor Carsley tenía un impacto sobre el futuro de las próximas generaciones, pero era un impacto no positivo, era un impacto negativo en las sociedades. Y quisiera compartirles un breve extracto de una escena que me pareció muy interesante en esa película. De una manera voy a estar siendo el doctor Norris y de la otra manera voy a estar siendo el doctor Carsley, para que más o menos ustedes me vayan siguiendo en la escena. Quizá algunos vieron esta película, quizá otros no. Es una película de hace más de 20 años que igual la pueden buscar después. En la escena están sentados en una mesa y el doctor Norris dice, uno de los temas del libro del doctor Russell es animar a proclamarles los patrones morales enseñados por Jesús a todos. Y el doctor Russell, el que escribió ese libro, dice, ¿y qué tiene de malo eso? El doctor Norris dice, y cito la página 77, aunque no sea unidos a su nombre y la gente rechace la autoridad de Jesucristo en su vida, debemos enseñar los preceptos de Jesús por el bien de la sociedad. Sus enseñanzas son mejores. Lo que sugiere el doctor Russell es que podemos separar los patrones de Cristo y su nombre, y creo que eso es fatal. Alguien de la mesa dice, ¿le parece malo decirle a un chico que no robe? Y el doctor Norris dice, ¿si es toda la información que le vas a decir? Sí. Y el doctor Russell dice, por favor, Norris. Y el doctor Norris le contesta, sin la autoridad de Cristo, la humanidad solo puede comparar ideas y la moralidad se vuelve un asunto
de opinión. Una persona le puede decir a otra que es malo robar y la siguiente le puede decir que no es malo robar. Entonces, no hay un patrón. Hay que decirle al niño, robar es malo, y eso lo dijo Jesús. El doctor Russell le dice, y yo pienso que es lo mejor, pero no siempre podemos mencionar a Jesús, pues no sería aceptado, en especial por quienes rechazan la religión o quienes tienen otra religión. El doctor Norris le dice, pero Jesús es la autoridad detrás de sus órdenes y la gente debe entender eso. Alguien más de la mesa dice, sí, Norris, pero esa moral enseñada de forma universal beneficiaría a la conducta social. Y culmina el doctor Norris con lo siguiente, señores, oigan por favor, Satanás no está en contra de las normas morales, él está en contra de Jesucristo. Un hombre puede tener integridad toda su vida, pero sabemos que irá al infierno cuando se muera. Lo que él necesita es a Jesucristo, y el diablo lo sabe. El objetivo de Satanás es eliminar el nombre de Jesucristo de sus preceptos, y la gente piensa que si vive con integridad moral, recibirá la aprobación de Dios e irá al cielo. Y así culmina la escena de esa película. Y realmente me impactó porque después, brevemente, les digo que esa película anuncia que esa persona se va en una máquina del tiempo y va a 100 años después, a la época de 1990, y se topa con toda la corrupción, con toda la sociedad corrompida, y yo creo que es lo que vemos el día de hoy, cuando la suficiencia, la autoridad de Cristo y de la palabra de Dios, mucha gente la ha puesto en otro orden, no en el nivel superior. Entonces, si hablamos de la suficiencia de las Escrituras, tenemos que entender que la suficiencia de las Escrituras revelan el plan de salvación. Y en la Biblia Dios ha dado a conocer el plan de salvación de manera amplia. Las Escrituras responden de manera fiel a cualquier pregunta importante que nos hagamos en nuestra vida. Cualquier pregunta. Y la Biblia nos lleva al hombre, a cada uno de nosotros, a hacer lo más importante, que es la voluntad de Dios. La Escritura también provee al hombre todo lo que necesita saber. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Nada falta en la Biblia, pues enseña que a través de mandatos explícitos, algo entendible, o principios implícitos, somos dirigidos en cualquier ámbito, en cualquier contexto, en cualquier lugar en nuestra vida. No necesitamos revelaciones adicionales, que no sea solamente la palabra de Dios. La Confesión de Fe de Westminster, en el artículo 1.6, declara lo que es la suficiencia de la Escritura de la siguiente manera. ¿Qué es? Es el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre. Está expresamente expuesto en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia, y a esta revelación de su voluntad nada ha de añadirse, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Y hermanos, cuando nos referimos a la suficiencia de las Escrituras, escuchábamos en la exposición anterior con nuestro hermano, es que ciertamente la Biblia no nos dice lo tocante a todas las disciplinas o contenidos académicos que aprendemos en la escuela, o qué podemos hacer en una situación determinada si se me descompone una máquina, si se me descompone el carro. No nos indica que podemos aprender acerca de la relatividad, acerca de medicina, acerca de ingeniería. Sin embargo, la Biblia tiene todo para poder equiparnos ampliamente con sabiduría y ética para poder tratar los temas de relatividad, de medicina, de ingeniería, en el lugar en el que nos desempeñemos en nuestra vida. Además, todas las afirmaciones del conocimiento de cualquier campo están sujetas
a la Escritura. Todo lo que te enseñen en ciencia, todo lo que te enseñen en biología, y en dado caso de que alguna disciplina del conocimiento contradiga la afirmación de la Escritura, nosotros, usted y yo, debemos de someternos a la autoridad de Dios revelada en su palabra. La Escritura nos enseña cada aspecto de la vida humana. Bueno, no nos enseñan cada aspecto acerca de la vida humana, pero sí contiene la revelación divina que necesitamos ¿para qué? Para honrar a Jesucristo. La Biblia nos enseña cómo poder participar en actividades de este mundo, en cualquier actividad que hagas, en tu trabajo, en tu casa, en tu vecindario, en la iglesia, fuera de la iglesia, pero que lo hagamos con humildad, con gratitud y con fe. Todo para la gloria de Dios. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31, si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Solo la palabra de Dios ata la conciencia del hombre. La palabra de Dios tiene la autoridad para obligar a nuestra conciencia. Y si nos remontamos al pasado, en la época de la Reforma, que hace unos días estuvimos celebrando otro aniversario más, podemos recordar lo que Lutero enfrentó en su vida cuando veía las acciones o las costumbres que vivía la Iglesia Católica Romana a la cual él pertenecía. Él veía que ellos implementaban diferentes tradiciones que no estaban respaldadas por la palabra de Dios y que veía que los fieles a esa religión estaban obligados a seguirlas. Lutero, en cambio, intentaba restaurar las Escrituras a su posición original, ya que la Iglesia había puesto el magisterio por encima de la palabra. Según Lutero, las Escrituras son y eran y serán la autoridad suprema para todas las decisiones de los hombres acerca de la fe y de la vida, y no simplemente una norma determinada. Entonces la Iglesia Católica, la Iglesia Romana, sobreponía el magisterio, las costumbres, las ideas de hombre, las ideas de alguien por encima de la palabra de Dios. Y Lutero estaba atado su conciencia estaba atada a la palabra de Dios. Y hermanos, hoy en día no estamos alejados de eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables al tiempo de ser creyentes, de que somos responsables de tener por encima de cualquier cosa a la palabra de Dios. No nada más la persona que sube y nos predica, no nada más la persona que ves en la televisión compartiendo en un medio de comunicación cualquiera acerca de la Escritura, sino todos los que estamos aquí, que conversamos con alguien en nuestro trabajo, en nuestra casa, con alguien que no es creyente, tenemos que respaldar nuestros dichos y nuestras acciones por la palabra de Dios. Entonces tenemos una enorme responsabilidad usted y yo. Por eso recordamos lo que el apóstol Pablo dijo en Corintios: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio. Nosotros tenemos que garantizar, hermanos, que nuestras próximas generaciones tengan las mismas verdades que nosotros hemos recibido, sin diluirlas, ni comprometerlas, ni quedar bien con nadie, sino hablar estrictamente lo que la palabra de Dios dice. Ni por caerle bien a nadie, ni por hacer cualquier cosa, ni mérito, ni nada. Es preferible quedar mal con el hombre a quedar mal con Dios. Podemos hacer marchas, hermanos, y hablando de la vida comunitaria, podemos hacer marchas, meetings, podemos ir al Congreso, podemos hacer y inmiscuirnos en la vida política, como muchos tienen esa idea de que un cristiano puede inmiscuirse en la vida política y querer cambiar la esfera política en esta sociedad, sabiendo que es algo muy complicado por la corrupción que hay. Y podemos poner esa esperanza en estas acciones. Sin embargo, eso no es nada. Eso no nos va a salvar. Solamente podemos poner nuestra esperanza en la palabra de Dios.
La palabra de Dios es la única que cambia la mente, el corazón y la voluntad del hombre. Y repito, la palabra de Dios es la única que cambia la mente, el corazón y la voluntad del hombre. Cambia también la forma de ver la vida, la forma de pensar. Cambia los crímenes, las drogas y todo lo demás, hermanos. El resto, cualquier disciplina, cualquier cosa que queramos hacer, son parches. Son parches en las heridas que se van a caer, que ayudarán momentáneamente, pero la herida va a estar continua ahí. Solamente la palabra de Dios es la cura final. Y hablando de la suficiencia de las Escrituras y remontándonos nuevamente a la época de la Reforma, hubo doctrinas que afianzaron esa época, esa transformación en el mundo, lo que le llaman las 5 solas. Y quiero hablarles rápidamente sobre la doctrina de la sola Escritura, la cual reafirma la suficiencia de las Escrituras. Y quiero citar al pastor y teólogo Miguel Núñez, que nos aclara el principio de la sola Escritura de la siguiente manera. El principio de la sola Escritura proclama que la Biblia es la autoridad final o la Corte Suprema de apelación en todo lo que afirma o implica. El Espíritu Santo que inspiró la palabra ilumina la mente del creyente para encontrar en la palabra misma el significado de aquello que Dios quiso comunicar. Y si me acompañan, por favor, vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice de la siguiente manera: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. En este pasaje, hermano, nos deja ver varias enseñanzas. Y la primera es que la Escritura no es un asunto de interpretación personal. Ninguna persona de aquí deberíamos decir, pues lo que acabo de leer en la Escritura para mí significa esto. Y otra persona diría, bueno, pues para mí esto que acabo de leer significa para mí otra cosa diferente a la tuya. Y los dos estar de acuerdo en que, pues está bien. Tú estás bien y yo estoy bien. No, la Biblia no es un asunto de interpretación personal, lo que yo crea. Las aplicaciones sí, esas sí pueden variar, pero el texto debe significar lo que significó para su audiencia original. Otro de los puntos aquí es que las Escrituras provienen de revelación divina. Ninguna profecía o ninguna de las enseñanzas de la palabra llegaron a nosotros como consecuencia de una intención, de un deseo o de un proyecto humano. El texto que acabamos de leer dice que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Es decir, el hombre no decidió tener una revelación de Dios, ni se la pidió a Dios o la descubrió con su sabiduría humana. La revelación que tenemos hoy es la naturaleza, en la naturaleza y en las Escrituras es fruto de la voluntad divina. Es fruto de Dios, que tiene la autoridad para demandar sometimiento. Por eso hablamos, hermanos, de sola Escritura. Por eso hablamos de que solamente la palabra es suficiente. Las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Cuando estos hombres hablaron, lo hicieron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Esa inspiración hace posible esta declaración del Salmo 119, 160, yo se los leo. La suma de tu palabra es verdad. Y la suma de la palabra no se refiere a el Antiguo Testamento nada más, o a Primera de Corintios, o solamente un Nuevo Testamento, sino dice la suma de tu palabra. Es decir, desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es verdad. Por eso, sabiendo que esto es realidad, que es verdad la palabra de Dios,
su palabra es suficiente para tu vida y para mi vida. Dado ese entendimiento o creyendo que la Biblia es suficiente y que no hay que añadirle nada, nosotros como hombres no deberíamos editar a Dios, no deberíamos de cambiar lo que su palabra dice, no deberíamos de agregarle, ni diluir, ni restarle a nada, porque hay una advertencia. En el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 22, si me gustan acompañar, Apocalipsis 22, 18 y 19. Apocalipsis 22, 18 y 19. Dice así: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. Apocalipsis 22, 18 y 19. Y hermanos, es una advertencia pues sumamente importante para cada uno de nosotros. Sin embargo, con tristeza y hablando de manera lamentable, hoy en día nos encontramos con muchas personas y muchas iglesias que hablan cosas que no vienen en la Biblia, ya sea añadiéndole o quitándole o restándole o diluyendo la palabra de Dios. Y son doctrinas falsas, doctrinas que se enseñan desde un púlpito o desde un medio de comunicación, y esas enseñanzas confunden, esas enseñanzas distorsionan el corazón del hombre, de quien esté escuchando eso, como sucedió cuando el hombre estaba en el huerto del Edén. Esas mentiras, esas antítesis de Dios, cuando la serpiente habló a Adán y a Eva, y ellos creyeron en la mentira de la serpiente más que en la palabra de Dios. Y desde aquel momento, el hombre, la raza humana, cayó en el lodo del pecado. Hoy en día hay doctrinas que hablan acerca de que la Trinidad no es bíblica o que niegan la Trinidad. Hay doctrinas que hablan acerca de que Cristo no es Dios o que niegan la deidad de Cristo. Hay doctrinas que niegan la inerrancia y la autoridad de las Escrituras, sino que dicen que la Biblia está bien, pero no es suficiente, que Cristo está bien, pero añado obras. Hay las que niegan que la salvación es por gracia a través de la fe que Dios ha provisto a cada uno. Todos esos son falsos evangelios, son ideas falsas acerca de la verdadera espiritualidad. Es por eso que la Biblia nos dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo, hermanos, ¿qué es lo que nos ofrece? Nos ofrece una metáfora, es decir, algo que podemos compararlo y nos ayuda a entender los roles de la palabra de Dios para nosotros. La Biblia, su palabra, es una lámpara que alumbra nuestros pies y que es una luz también que ilumina todo nuestro camino. Su brillo nos ayuda a ir con paso firme y decidido en la dirección correcta sin temor a caer. Pero las personas que enseñan una falsa doctrina, ¿no tendrán temor de lo que están diciendo? ¿No tendrán temor de lo que dice Apocalipsis 22, lo que acabamos de leer? ¿No tendrán temor? Quizá no, porque si lo tuvieran no hablarían así. La Biblia nos ilumina nuestros pasos. Y hace tiempo escuchábamos de nuestro pastor que nos ilumina un paso a la vez, no nada más, no viendo 1 kilómetro de distancia y querer correr y querer llegar rápido, sino un paso a la vez, pero un paso firme, un paso sin temor, un paso sin temor a caer, un paso en el cual vamos a estar seguros
porque es lo que nos ofrece, es la esperanza que nos ofrece su palabra. Hay un versículo en el libro de Isaías, capítulo 8, el versículo 20, que dice de la siguiente manera: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Pero la Nueva Traducción Viviente nos lo dice de la siguiente manera: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Cuando nos desviamos de la palabra de Dios, hermanos, estamos caminando por un camino equivocado, un camino sin luz. Nuestras palabras, o en otras palabras, estamos recorriendo un camino pecaminoso, estamos violentando las normas de Dios. Solamente la Biblia es suficiente. El salmista declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el salmista de alguna manera está de acuerdo con lo que el profeta Isaías mencionaba. Una iglesia, un predicador que distorsiona o diluye la palabra es un hombre que anda en medio de la oscuridad. ¿Que camina? Sí, puedes caminar, puedes correr, puedes gatear, puedes dar pasos cortos, pero no ves nada. Y en cualquier momento vas a caer, porque no hay nada que te esté iluminando tu camino. Cuando un hombre distorsiona la palabra de Dios, no hay cómo iluminar su camino y por consecuencia va a tropezar, y no nada más se va a hacer daño a él, sino que también va a hacerle daño a los demás. Y hermanos, la Biblia es suficiente, eso es cierto, y lo hemos declarado mucho en este momento, lo hemos dicho. La Biblia es suficiente, pero hoy en día hay una realidad nada agradable en los círculos cristianos, y es esta: que es poco frecuente deleitarnos en leer la Biblia y en orar. Porque si es verdad que estamos dispuestos a orar cuando tenemos una crisis, cuando tenemos una necesidad apremiante, pero orar como nuestra primera actividad en el día, yo sé que muchos de ustedes lo hacen, pero otros quizá preferimos rápidamente levantarnos y ponernos en acción porque vamos a nuestro trabajo, vamos a nuestras actividades, a nuestra rutina diaria, y estamos tan preocupados y tan hacendosos y tan trabajadores que al final de nuestros días llegamos a nuestra casa y queremos dedicarle tiempo a Dios. Y estamos a punto de leer la palabra, a punto de orar, pero ¿qué hacemos? Estamos cansados y nos vamos, apagamos la luz y nos vamos a dormir. Hermanos, la clave no está en cómo organizar el tiempo en el cual disponemos de nuestro día. Es importante, sí, pero la clave no está en eso. Pues todos encontramos en algún momento un tiempo para algo que realmente nos interesa, ¿verdad? Si algo que nos interesa, movemos mar y tierra para poder hacerlo. Cuando ponemos nuestra mente y nuestros ojos fijos en lo que queremos y en lo que realmente nos interesa, hacemos todo lo posible y nada nos estorba y no hay nada que nos impida hacerlo cuando algo nos interesa. Entonces el tiempo no es aquí la clave. Es importante, pero lo realmente interesante es cómo pensamos acerca de la lectura de la palabra de Dios en nuestra vida y de la oración diariamente. Esa es la clave. ¿Qué importancia le damos a la lectura de la Biblia y a la oración? Si es algo importante en nuestras vidas, pues haremos todo lo necesario para estar en comunión con Dios. Pero si es más importante cualquier otra cosa, y usted ponga en su mente cualquier cosa, las prioridades van a ser esas. Resulta llamativo que muchos de nosotros consideran que la Biblia es una mera adquisición de conocimientos a lo que ya tenemos. Es decir, que leemos la Biblia porque queremos aprender algo más. Que leemos la Biblia porque queremos adquirir un conocimiento más. Y ellos o nosotros tenemos la esperanza de aprender una nueva verdad acerca de la Biblia o de Dios que se suma a la totalidad de nuestro conocimiento. También a veces oramos como si tuviéramos una lista
de peticiones a Dios y que Dios solamente tiene que escuchar y que tiene que ayudarnos a hacer las cosas que le pedimos. Pero sabemos que la lectura de la Biblia y la oración representan mucho más que lo que acabo de decir. La Biblia, el estudio de la Biblia, la lectura de la Biblia, el escudriñar las Escrituras, la oración son como el motor de un carro, son el motor del cristiano en la vida del creyente. En nuestro peregrinar día con día, eso es lo que nos impulsa en nuestro camino de santidad. No podemos dejarlos a un lado, no podemos decirlo si me alcanza, a ver si tengo tiempo, porque nada debe de ser más importante que eso, y que Dios nos ayude. Estas son oportunidades para vivir una vida de comunión con Dios. Es por eso que debemos anhelarlas, debemos anhelar llegar a nuestra casa y debemos tener ansias para llegar a nuestra casa y leer la Biblia y de orar. Debe ser algo que procuremos hacer con diligencia. No nada más cuando nos quede tiempo, cuando nos permita el trabajo o cuando tengamos una oportunidad y tengamos un momento de paz en nuestra casa. La Biblia es suficiente, hermanos, para tener una relación cercana con Dios, el Redentor de nuestras vidas, aquel a quien adoramos, conocemos a través de sus promesas en las Escrituras. La Biblia no es un libro de consulta rápida, como un diccionario. Es un lugar en el que Dios y podemos conocerlo porque Él se da a conocer a través de su palabra. Una vez escuché a alguien que decía, ¿quieres escuchar la voz de Dios audiblemente? Y alguien decía, voy a escuchar a Dios, nunca he escuchado a Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Cómo lo hago? Y le responde, lee tu Biblia en voz alta. Sí, porque Dios se manifiesta a través de su palabra, pero se da a conocer su plan de salvación y todo lo que es su voluntad, la cual es buena, es perfecta y es agradable para cada uno de nosotros. Hermanos, dicen que sin disciplina no lograremos nada en nuestra vida, ya sea en los negocios, en los deportes, en las artes, en la música y en los asuntos espirituales. Pero no me dejarán mentir que en los campos como los deportes, la música, las artes, muchos nacen con un don, muchos tienen un don innato, que parece que tocan un instrumento por primera vez y no habían tenido estudios o práctica y lo dominan. Sin embargo, para los asuntos espirituales no nacimos con un don, porque todos estamos de continuos a pecar. Un deportista puede nacer con un cuerpo fuerte, un músico puede nacer con una voz perfecta, o un artista con un talento especial para la perspectiva, pero nadie nació con un talento espiritual. Es decir, nadie nació con la inclinación natural de buscar a Dios. Y eso lo encontramos en Romanos. La realidad es que todos venimos a este mundo carentes de espiritualidad, porque nadie busca a Dios de manera natural. Entonces, ¿qué es la disciplina? Bueno, uno de los significados de disciplina es, la disciplina es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y a la constancia. Es una virtud moral asociada a la capacidad para llevar una vida ordenada en concordancia con nuestros principios, deberes, objetivos y necesidades. Entonces, ¿habrá disciplinas espirituales? Muchos no quieren llamarle disciplinas espirituales, muchos le llaman medios de gracia. Las disciplinas espirituales, como mencionamos ahorita, la lectura de la Biblia, la oración, el congregarnos en una comunidad cristiana, nos ayudan a crecer como cristianos. También, como les decía hace un momento, son llamados medios de gracia, los cuales pone Dios a nuestro alcance para crecer como cristianos. Esos medios de gracia se les llaman así porque han sido dados por Dios. Es decir, son un regalo.
Y lo que yo tengo que hacer, hermanos, es simplemente aprovecharlos al máximo. La gracia es el amor de Dios hacia todos aquellos que no merecen su amor. La lectura de la Biblia, la oración, es un medio de gracia que Dios nos ha dado. ¿Lo merecíamos? No, pero Dios en su infinito amor nos lo ha dado. Al leer la Biblia, hermanos, nos encontramos con que Dios habla por medio de su palabra, aunque no lo vemos físicamente, pero Él ha intervenido directa y constantemente en la vida de su pueblo. Y lo sigue haciendo hoy en día, hermanos. Dios se hace presente por medio de la persona del Espíritu Santo. Y quiero que escuchen la siguiente ilustración. Imaginemos por un momento que un niño se despierta a mitad de la noche en su cuarto y el cuarto está oscuro porque el niño ya tiene 6 años, ya no tiene que dormir con una lamparita y está oscuro. Pero tuvo un sueño no muy grato. Y entonces lanza un clamor porque tenía miedo, gritó. Es entonces que viene su papá desde el otro cuarto y llega a la habitación y le habla, pronunciando unas palabras que lo reconfortan, lo tranquilizan y se vuelve a dormir al poco tiempo. Pero, ¿qué fue lo que vio el niño? ¿Vio a su papá? ¿Estaba oscuro? No lo vio, quizá. Nada. El niño no vio nada. Él se calmó al saber que su padre estaba presente. ¿Por qué? Porque escuchó su voz. Pues es lo mismo, hermanos, cuando leemos la Biblia. No vemos a Dios, no vemos nada. No obstante, experimentamos su presencia cuando oímos su palabra. Pero no por nuestra fuerza, ni por nuestra voluntad, ni por nuestra inteligencia, sino por la obra del Espíritu Santo, el cual trabaja en nuestros corazones, en nuestra mente, cuando leemos su palabra. Y si en algún momento de nuestra vida tenemos ansiedades, tenemos dificultades, tenemos temor, recuerdo el versículo de Mateo 28, donde Jesús le dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero ¿quiénes son los que estamos acreditados o calificados para ir al Señor Jesús? ¿Los que estamos en paz? ¿Los que no tenemos ningún problema? ¿Los que estamos tranquilos? No. El versículo dice claramente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Calificamos los que estamos así. Y eso nos trae paz. Escuchamos la voz de Dios y eso nos da esperanza. Juan Calvino dijo: si nuestro Señor es tan bueno con nosotros que todavía nos es predicada su doctrina, tenemos en ello una señal segura e inefable de que Él está cercano y disponible para nosotros, que Él procura nuestra salvación, que nos llama por sí como si hablara con su propia boca, y que lo que vemos personalmente delante de nosotros, Jesucristo, extiende sus brazos para recibirnos con la misma frecuencia con la cual el Evangelio nos es predicado. Y les hago una pregunta: ¿cómo la Biblia puede dirigirnos en cuestiones prácticas? Y vamos a enfocarnos en el trabajo. Y hace un momento decía al inicio de la exposición, el trabajo no me refiero a un ingeniero nada más, a un médico, a un maestro, a un arquitecto, sino también a la ama de casa, a la que se encuentra sirviendo en el hogar, al estudiante, al que va a la escuela, a la universidad o a la prepa o a la secundaria, a cualquier persona que realiza o que desempeña una labor. Estaba viendo un artículo acerca de la teología del trabajo por Andy Mills y él da 10 puntos claves que quiero resumirlos aquí en este momento acerca del trabajo en la Biblia y que cada cristiano debemos conocer. Él se hace esta pregunta: ¿qué diferencia marca para mi trabajo el ser cristiano? En primer lugar, ¿en tu trabajo saben que eres cristiano? ¿En tu trabajo saben que eres creyente y que
tu autoridad máxima es nuestro Señor Jesucristo, que la palabra rige tus pensamientos, tus acciones y tu manera de ser. Y les comparto rápido. Una vez me topé con un compañero que publicó un estado en WhatsApp y veía que era un versículo y dije, ay, qué padre. Y le pregunté, oye, ¿por qué pusiste este versículo? Ah, porque me gusta, porque voy a la iglesia. ¿Y qué religión profesas? Ah, soy cristiano. Ah, oye, fíjate, yo también. Pero le pregunté algo muy interesante que yo sabía que si me respondía que no, estaba haciendo algo mal, ¿verdad? Le dije, oye, compañero, si yo te pregunto, ¿tú sabías o pensabas que soy cristiano? ¿Qué me responderías? O más bien dicho, le dije, ¿tú sabías que yo era cristiano? Y me responde, pues no me lo había dicho, pero veía como que sí, porque te veía un poquito diferente y empezó a mencionar a varios compañeros, por diferentes comportamientos. Ojo, eso no es lo que te hace ser cristiano, ¿verdad? Pero le dije, ¿en algún momento te hablé o pronuncié alguna palabra? Y como no éramos muy cercanos, la respuesta fue no. Pero mi temor era que me dijera, no, hasta pareces mundano. Por no decir otra palabra. O no pareces cristiano. Porque ciertamente tenemos que testificar a Cristo en cualquier lugar en el que estemos. Porque la gente no puede pasar por nuestro lado y decir que somos uno más. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si la palabra de Dios dirige nuestros pasos, va a iluminar nuestro camino y por consecuencia vamos a hacer luz en el lugar en el que estemos. Los 10 puntos son los siguientes. Número 1, el trabajo forma parte de un panorama completo de Dios. Dios creó todas las cosas y ha revelado que en su soberanía Él está desarrollando el orden creado por medio de un proceso de creación, de caída y de redención. El orden creado por Dios comenzó en el huerto del Edén y lo consumará en la ciudad perfecta, la Nueva Jerusalén. No hay nada, hermanos, que se salga del perfecto plan de Dios. Dios es soberano y esa es su cualidad, ese es su atributo. Él tiene todo bajo control. Nada se le escapa de sus manos. El trabajo no puede ser visto como un castigo o una maldición, sino como una bendición que Dios da para el hombre. Ciertamente en el huerto del Edén había una comunión perfecta entre Dios y el hombre, que se corrompió por el pecado. Pero todo el panorama bíblico nos indica que se va a restaurar todo en la Nueva Jerusalén. El trabajo en el huerto del Edén estaba encargado de parte de Dios con Adán y Eva. Ellos labraban el huerto. Ellos trabajaban ahí. Entonces, el trabajo es una bendición, no es una maldición, porque en ciertas ocasiones se han escuchado que porque Adán y Eva pecó, por eso trabajamos y por eso nos cuesta lo que estamos haciendo. Ciertamente tenemos cansancio, pero el trabajo no es una maldición, sino al contrario, es una bendición que Dios nos da. Tu trabajo, hermano, es una bendición que Dios te ha dado en el lugar en el que te desempeñes. Número 2, nuestro trabajo concreto le importa a Dios, ahora y eternamente. Dios ha escogido crear a hombres y mujeres a su imagen para que, entre otras cosas, trabajen y atiendan este orden creado para la gloria de Él y para el beneficio de la humanidad, de formas que no podemos entender completamente. El buen trabajo que ahora hacemos, realizado con Él y para Él, sobrevivirá hasta la Nueva Jerusalén. El trabajo mismo posee un valor intrínseco. El valor del trabajo es intrínseco porque de esta manera Dios bendice a su iglesia. El trabajo es una bendición. Dios creó al hombre a su imagen, después los puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. También la Biblia dice que somos hechura suya. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y todo lo que hagamos, hermano, todo lo que hacemos es de bendición para nuestros hermanos. Y dicen ahí por ahí que el trabajo tráelo a la iglesia y la iglesia llévala al trabajo.
Es decir, si tu hermano es mecánico, bueno, pues contrata al hermano para que seamos de bendición al hermano y el hermano sea de bendición para ti. Y si el hermano es doctor, pues ve a consultar con el hermano. Siempre viendo y conociendo nuestras cualidades, nuestros dones que el Señor nos ha dado. Pero también llevemos la iglesia a nuestro trabajo. Que llevemos el testimonio de Cristo a nuestro trabajo. Porque ciertamente no vamos a estar en el trabajo con puros hermanos en la fe, ¿verdad? Eso es cierto. Quizás somos el 1, 2, el 3, el 10% de creyentes en nuestro trabajo. Sin embargo, es ahí donde debemos de ser luz con los demás. Número 3, Dios nos concede habilidades, dones y talentos únicos y nos llama a roles y actividades específicas. Aunque los roles podrán tener visibles diferencias en importancia, nuestros llamados son iguales. No porque seamos médicos, porque seamos maestros, porque seamos arquitectos, tenemos un don especial de Dios. No, nuestro llamado es espiritual. No existen llamados de Dios de segunda clase. Seremos dignos de este llamado si somos dedicados en nuestra relación con Él y acudimos solo a Él en busca de liderazgo y de fortaleza. ¿Recuerdan ustedes a Bezaleel y a Oholiab, los encargados del tabernáculo de reunión, del arca del testimonio y del propiciatorio? Ellos tenían diferentes talentos, pero Dios los llamó, Dios les dio de su espíritu para que ellos hicieran la voluntad de Él. Así en nuestra vida, Dios nos ha llamado en una profesión, Dios nos ha llamado a un contexto en el cual nos desenvolvemos. No podemos nosotros decir, pues es que no soy tal persona, no tengo esta profesión y pues creo que Dios no me bendijo tanto. No, claro que sí. El llamado al cual tú has sido es un llamado espiritual. El don que Dios te ha dado es un don para edificar a la iglesia en primer lugar y edificar en los lugares en los que tú estás, ser de bendición en todos los lados. En la iglesia también Dios ha dado diferentes dones al cuerpo de Cristo. Algunos enseñan, otros exhortan, pero todo hay que hacerlo para la gloria de Dios y la edificación de los hermanos en la fe. Número 4. Y ya voy a terminar, hermanos. Calidad, carácter y ética son fundamentales para nuestro trabajo. No solo somos responsables de la calidad de nuestro trabajo, sino también de nuestra fidelidad a Dios en la manera en que llevamos a cabo ese trabajo. Dios es omnisciente. No necesito que un hermano me vea trabajar bien. Necesito darle la gloria a Dios, no la gloria a mi hermano. Y tenemos una ética la cual nos dirige, la cual nos hace ser responsables, pero principalmente para agradar y para darle la gloria a Dios. Nuestro trabajo está enyugado a Cristo. Debemos trabajar como si estuviésemos enyugados a Cristo. La justicia, el Salmo 89, 14 dice, la justicia y el derecho son el fundamento de su trono. La misericordia y la verdad van delante de él. Todas nuestras decisiones, nuestro trabajo, lo debemos basar en esos principios. Debemos basarlos en los estándares morales de Dios, no los estándares morales de la sociedad. Número 6. Nuestro trabajo debe estar enfocado en el servicio a los demás. Desde los productos y servicios que proveemos hasta la provisión de recompensas financieras justas y oportunidades para que otros ejerzan dones y talentos. Nuestro trabajo debe ser una oportunidad para buscar la paz y el bienestar en todos los lugares en los que nos desempeñemos. Número 7. Un ritmo de trabajo y descanso es esencial para la vida. Dios nos invita también, hermanos, a tener un descanso, tener periodos de descanso, porque Dios mismo también descansó de su obra al séptimo día. El propósito del descanso también es restaurar nuestras fuerzas, descansar, pero también buscar al Señor intencionalmente, dedicarle tiempo a Cristo y nuestra relación con Él. Y número 8, las últimas 3, el uso de las riquezas y nuestras inversiones deben ser dirigidos a Dios. Debemos permitir que Dios dirija el uso de todo lo que Él nos ha provisto por medio de nuestro trabajo. Todo lo que ganamos, todo lo que devengamos de nuestro trabajo, lo que hagamos, debemos pedirle al Señor sabiduría para que lo podamos invertir en lo que Él nos guíe, pero tener influencia en los demás. Número 9, el trabajo de Dios se multiplica a través de las relaciones y a través de la iglesia
local. Necesitamos estar en relación con otros seguidores de Cristo para proveer apoyo y rendición de cuentas. Debemos buscar orientadores y procurar orientar a otros. Debemos comprometernos con el cuerpo de nuestra iglesia local para llevar el mundo laboral a la iglesia y la iglesia al mundo laboral, como hace un momento los decía. Tener una relación entre nosotros, conocernos quiénes somos para poder bendecirnos unos a otros, pero también llevar la iglesia, llevar los principios que aprendemos aquí a nuestro trabajo. Y por último, el trabajo es un don de Dios. Debemos reconocer siempre que el trabajo es un don de Dios, lo mismo que nuestra capacidad de ser felices en nuestro trabajo. Por el contrario, el trabajo y los logros que emergen de nuestra envidia hacia los demás es insignificante y nunca producirán contentamiento y dicha. Anticipamos el día cuando trabajemos juntos en perfecta armonía en la presencia de Dios en la Nueva Jerusalén. Y esta pregunta que muchos nos hemos hecho, ¿qué haremos en el cielo? ¿Qué haremos en el cielo? Pues muchos tienen diferentes connotaciones acerca de nuestra actividad en el cielo. Sin duda vamos a adorar a Dios eternamente y para siempre. Pero, ¿qué actividades haremos? Bueno, es una pregunta que yo tenía y que al escuchar a diferentes pastores, pues se dice que vamos a tener un trabajo. No sé qué tipo de trabajo, pero que vamos a estar haciendo las cosas que Dios nos va a decir, pero de una manera diferente. ¿Por qué? Porque tendremos un cuerpo glorificado como el del Señor Jesucristo. Por ahí escuchaba a alguien que decía, voy a poder hablar y mencionaba a pastores de la antigüedad, pastores quizás reconocidos, pero voy a estar platicando con ellos, voy a poder platicar con el apóstol Juan, con el apóstol Pablo, y voy a estar principalmente con nuestro Señor Jesucristo. Pero en sí el trabajo, en sí lo que vamos a estar haciendo, eso no va a ser el cielo. El cielo es el hecho de que Dios está ahí. Y toda su plenitud va a estar ahí. Y dice la Biblia que no vamos a ocupar sol, porque la luz de Dios va a ser la que ilumine todo, como una piedra preciosa. ¿Han visto brillar un diamante, el oro? Bueno, mucho más. Y esa es la promesa que dice la Biblia, que pronto estaremos en la ciudad celestial. ¿Sí? Pronto estaremos con Él. La Biblia es suficiente para dirigirnos en nuestra vida. En cada trabajo, en cada contexto, en cada escenario de nuestras vidas, su palabra es verdad. Y su palabra es nuestra esperanza. Su palabra es nuestra guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, porque es santa, porque es verdad, porque ella nos guía, porque ella nos corrige, nos redarguye y nos ayuda a poder ser, Señor, los hijos que tú quieres que seamos en la sociedad en la cual vivimos. Señor, que siempre seas glorificado tú, Señor, y que todo lo que hagamos, siempre busquemos eso, la gloria tuya, Señor. Pero ayúdanos, Padre, porque somos débiles. Muchas veces ponemos en primer lugar otras cosas que leer tu palabra o estar en comunión contigo en oración. Somos débiles, Señor. Solamente con la ayuda de tu Espíritu Santo es que podemos avanzar en este peregrinaje a la ciudad celestial. Ten compasión de nosotros, Señor, ten misericordia y que tu Espíritu Santo nos guíe por medio de tu palabra siempre. Oramos esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.